La Corporación Universitaria Republicana y su emisora institucional U Republicana Radio les dan la bienvenida a el espacio de la Facultad de Derecho. En este caso, hoy estaremos con el jefe de área de Derecho Laboral, el docente Fernando Buitrago, con invitados especiales. Está con nosotros la doctora Diana Caicedo, abogada y tributarista, hablándonos acerca de los efectos tributarios en el mundo del trabajo. A todos ustedes, bienvenidos a Actuemos en Derecho. Muy buenos días para todos los oyentes el día de hoy. Tenemos una invitada muy especial. Antes de que todo, quiero dar un agradecimiento a la Facultad de Derecho. Este es un programa que la Universidad Republicana nos ha facilitado y la Facultad de Derecho con el fin de poder promover investigación en este tema. Tenemos hoy una invitada muy especial el día de hoy, la doctora Diana Carolina Caicedo Enríquez. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación y pues espero que muchas personas se conecten a esta transmisión y hagan muchas preguntas sobre este tema que nos interesa a todos. Muy bien, doctora Diana, vamos a hablar de un tema muy importante el día de hoy, que es la importancia de los efectos tributarios en el mundo del trabajo. Pero antes de empezar con este tema de trascendental importancia para el mundo empresarial, para los trabajadores dependientes, para los trabajadores independientes, cuéntenos un poco de usted, doctora Diana, ¿qué formación tiene? Bueno, yo soy abogada. Estoy en 10º semestre ya de Contaduría Pública en la Universidad de Santo Tomás. Soy especialista en Derecho Tributario en la Universidad del Rosario. Soy candidata a Magíster en Derecho de Estado con énfasis en Derecho Tributario en la Universidad Externado de Colombia. Adicional a eso, tengo una formación también en temas de liderazgo político y en temas de gestión social. A lo largo de mi vida me he dedicado a trabajar en temas sociales, de liderazgo. Soy líder juvenil de mi departamento, que es el departamento de Nariño, y también asesorar pues personas naturales y jurídicas en este tema de la tributación. También me desempeño como docente y también en la parte de investigación. Gracias, profesora maestra Diana Caicedo. Es un gusto tenerla a usted el día de hoy. Para comenzar, quisiéramos abordar un tema muy importante y es entrar en una introducción sobre la importancia que tiene la contabilidad en el mundo empresarial y en las relaciones laborales individuales. Bueno, la contabilidad y la tributación van muy relacionadas con nuestras finanzas personales. Yo creo que es muy necesario hoy en día que todas las personas tengan conocimientos en estas áreas, aunque sea lo básico, para que con eso puedan manejar sus ingresos y su patrimonio. Porque muchas veces pensamos que esto simplemente recae en los hombros de expertos en la materia, pero olvidamos que finalmente nosotros tenemos unas obligaciones con el Estado y que esas obligaciones van enmarcadas justamente en esa parte de la contabilidad personal y de cómo nosotros nos relacionamos directamente a través de los impuestos y a través de las contribuciones y a través de las tasas, pues con el Estado en general. Entonces, si no tenemos cuidado en nuestras finanzas personales, si no tenemos un orden, no vamos a poder cumplir con nuestras obligaciones. Profesora Diana, ¿esas obligaciones a las que usted se refiere hace única y exclusivamente a empresarios o también las personas naturales estamos obligadas en ese mundo a manejar nuestras contabilidad, a contar con los servicios de una persona experta en esta materia? Pues si nos basamos en la ley, no todo el mundo debería tener una contabilidad, pero sí es como lo más recomendable, por lo que justamente tenemos unas obligaciones. Entonces, si no tenemos, aunque sea el mínimo de cuidado en el manejo de nuestras finanzas, justamente no se va a poder llegar a dar un buen cumplimiento a esas obligaciones, porque pues no solamente las empresas tributan. Nosotros como personas naturales, directo o indirectamente, estamos pagando unos impuestos o unas contribuciones que debemos tenerlas en cuenta en el cálculo de nuestro diario vivir. Entonces, si tú solamente piensas en el precio de los productos, digamos, tú también debes entender que ese precio de los productos tiene un IVA y que eso también va a afectar, sea indirecto o directamente, tu salario o tus ingresos a nivel general.
En ese orden de ideas, ¿quién estaría obligado a presentar una contabilidad o a declarar? ¿Quién está obligado a declarar? Bueno, eso en Colombia, como no hay una tendencia a mantener o sostener una política tributaria, sino que nosotros vemos que cada 2, 4 años estamos haciendo reformas, porque no se hacen unas reformas estructurales, sino más bien unas reformas coyunturales. Entonces, se va cambiando quiénes son las personas que van a declarar o finalmente van a pagar un impuesto. Sí, entonces cuando hablamos, por ejemplo, del tema de la renta, vemos cómo la base pues ha ido disminuyendo a nivel de ingresos. O sea, antes, bueno, cuenta la historia que antiguamente todo el mundo en Colombia declaraba. Entonces todos llevaban la declaración, sí, aparentemente. Llevaba la declaración y pues que tú pagaras o no pagaras, bueno, la mayoría no pagaban. Ya luego se empezaron a fijar como unos montos de mínimos de ingreso. Entonces ya tenemos que hay una especulación de que en la próxima reforma se quisiera bajar ese ingreso mínimo mensual a 1.800.000 para que sean más las personas que entraran a declarar. Entonces esto es como muy variable cuando hablamos de impuestos directos como la renta. Cuando hablamos de impuestos indirectos, sí, pues todos tenemos que asumir ese cargo de impuesto que nos dan en diversas cosas, como por ejemplo en el IVA. Por eso es muy importante como respetar la canasta familiar o respetar aquellos productos que todavía son exentos o que están excluidos del gravamen, porque pues la idea no es gravar todo, porque pues eso afectaría mucho el bolsillo de los colombianos. Muy bien. Bajo esa óptica y desde ese punto de vista, profesora, quisiéramos saber, o me genera la duda sobre si en el Estado colombiano, estamos dentro de un Estado social de derecho, la política tributaria puede de una u otra manera generar una baja de impuestos y con ello existir una mejor generación de empleo. ¿Es posible? Lo que pasa es que hay un tema, y el tema es el presupuesto nacional. Entonces, digamos que cuando uno habla de bajar impuestos, tiene que entender que estamos dentro de una balanza, y entonces esa balanza se constituye de ingreso y gasto. Entonces, si nosotros pretendemos bajar el ingreso, pero pretendemos manejar el gasto, tenemos que entender cómo vamos a suplir ese rubro que estamos quitando, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno hace un análisis ya a nivel de hacienda pública y logras observar ese desnivel que hay entre ingreso y gasto, entonces tú dices, bueno, le bajo unos puntos a las empresas para que generen empleo, ¿sí? Pero las personas naturales que componen muchas veces de esas organizaciones, de esas empresas, van a tener que empezar a tributar más. Probablemente no tampoco con la renta, porque aumentar la renta también ahorita, creo que después de este año, que ha sido un año terrorífico para la mayoría de personas, porque se duplicó, se triplicó el pago de la renta, sería una idea un poco descabellada, pero sí también a través de impuestos indirectos. Ya, o sea, nosotros, por ejemplo, a nivel de IVA somos uno de los países que más IVA pagamos. Entonces, aumentarle también el IVA a eso. Entonces, uno tiene que entender que va a haber una contrapartida que justamente va a venir a llenar ese vacío fiscal que se genera a raíz de una deducción de impuestos. Entonces, o sea, digamos que, por ejemplo, cuando uno ve las campañas políticas y uno mira el discurso, que es muy bonito, de que vamos a bajar impuestos, pero entonces, ¿tú cómo vas a suplir ese ingreso que va a quedar faltando de esos impuestos? Además que ahorita el impuesto de los colombianos está directamente relacionado para tapar unos rubros como por ejemplo las pensiones. Que es un tema bastante álgido actualmente en la coyuntura política del país. Sí, claro. Entonces nosotros estamos pagando impuestos, ya no hay, como eso es como un estilo, una pirámide, entonces los que están abajo son los que le están pagando a los de arriba, pero los de abajo ya no están cotizando tanto para pagar las pensiones de nuestros papás o de nuestros abuelos. Entonces, ¿cómo se está asumiendo ese gasto? A través del impuesto. Sí, entonces además que, por ejemplo, pensar también en un estado austero, en reducir partidas, también es un tema muy difícil, porque los presupuestos, aunque son aprobados anualmente, también tienen una perspectiva muy a futuro. Entonces, pensar en hacer un cambio en 4 años cuando ya el anterior gobierno también dejó unos gastos a futuro, es un tema bastante difícil. Entonces, ahorita tenemos, por ejemplo, que ahorita que se está discutiendo justamente el presupuesto de la nación,
hay problemas, o sea, estamos otra vez aumentando presupuesto para la guerra, pero le estamos bajando otra vez el impuesto, el ingreso pues para los deportes, para la cultura, educación, para la recreación, para la educación. La investigación, lo vemos actualmente con el problema de... Nos están acabando conciencias. otro tema y otra vez volvemos a retomar como hace unos 8 años o 4 años donde casi todo el presupuesto de nuestro país se iba a la guerra. Este tema de empleo y reforma tributaria de una u otra manera es bastante álgido. Sí. ¿Qué opinión tiene usted respecto a ello? Pues hay diversas teorías y por ejemplo se ha comprobado incluso que cuando se les dio muchos beneficios a las empresas, estas no generaron empleo, o sea, las tasas de desempleo se estuvieron manteniendo y entonces por esa razón digamos que se quitó el CRE y se hicieron algunas modificaciones porque es como la misma manera de pensar cuando empezaron con el tema de la reforma laboral de quitar las horas extras. Entonces que las horas extras ya no empezaban a las 6, sino que empezaban a las 10. Entonces, y ahora supuestamente, a las 9. exacto. Entonces, que para generar empleo, pero luego se dan cuenta que efectivamente eso no generó empleo porque a las corporaciones no les interesa pues tener más personal. O sea, decir que una cosa va relacionada con la otra es muy difícil establecerla porque muchas organizaciones y muchas empresas o las mayores generadoras de empleo no necesitan o no quieren tener más personal. Entonces es difícil entender cómo se pretende, o sea, yo creo que partan de la buena fe y de la necesidad de las personas. O sea, por ejemplo, ahorita tenemos que en las tasas de desempleo están aumentando porque justamente ya no pensamos solamente en nuestros nacionales, sino en todas esas personas que han llegado a nuestro país a raíz de todos los problemas que tiene Venezuela. Entonces ya no solamente necesitamos generar empleo para los nuestros, sino generar empleo para las otras personas que están llegando. Para los extranjeros. Sí. Algo que está protegido constitucionalmente en nuestro artículo 100 de nuestra Carta Política de 1991. Bueno, pues este es un tema que nos deja bastante preocupado hoy en día y es parte del debate público en el país. Profesora Diana, hablábamos de efectivamente que antes de la reforma tributaria con la ley 1819 existió una reforma tributaria en el 2012 donde se manejaba el impuesto del CRE. Allí también se establecían unos beneficios tributarios para las pymes y posteriormente en el 2010 se creó la ley de generación de primer empleo. Allí nos hablaba sobre una gradualidad de impuestos. ¿En qué consistía esto? Pues lo que buscaba eso era que a raíz de, por ejemplo, el pago de las empresas de los parafiscales, entonces se les daba unos beneficios a las empresas que cumplían con esa labor o las empresas que generaban empleo para los jóvenes, que pues también ha sido un problema súper grande porque pese a que hay una ley muy bonita en temas de juventud, en temas de generación del primer empleo para los jóvenes, no se está teniendo en cuenta y no se está aplicando. O sea, es casos muy aislados donde solamente podemos ver como una ciudad como Bogotá que genera empleo pese a que a las empresas en su momento determinado eso les daba unos beneficios. Entonces es un tema, el tema de relacionar el empleo yo creo que con cualquiera de los temas que se podrían tratar. O sea, si relacionamos la empleabilidad con la juventud, la empleabilidad con la tributación, la empleabilidad con muchos otros temas, siempre va a estar allí un papel muy importante de las posturas que realmente tengan las empresas. O sea, no la postura que muchas veces las empresas van y expresan públicamente, sino esa conciencia real que hace parte de esa ética empresarial que tienen, de que sí realmente van a cumplir y si les interesa cumplir, más allá de los beneficios que se les dé. Porque vemos que justamente los cambios que han habido en desempleo no han surgido a raíz de esa buena voluntad del Estado de darles beneficios por generar empleo. Y no han tenido esa fuerza, realmente, No. la fuerza que se espera. No, exacto. O sea, por ejemplo, tú ves que hay muchas empresas que justamente vienen a invertir a Colombia nuevamente por los beneficios tributarios, pero ¿cuál es el pago que les dan a sus empleados? O sea, estamos hablando de salarios mínimos, de salarios de 1 millón de pesos, más comisiones, de unas jornadas laborales bastante extensas. Entonces, más allá también de la generación de empleo, es esa calidad de empleo que se está generando a raíz de estos beneficios. Bajo esa óptica de los beneficios, ¿existen fiscalmente algunos tributos gravados
dentro del sector empresarial que, valga la redundancia, beneficia a las empresas? Pues hay unas exenciones, hay unos beneficios que justamente sí benefician a las empresas. Por ejemplo, ese premio que se les da por pagarles a los empleados los parafiscales. O por ejemplo, también está el tema de los empleados, por ejemplo, que ellos paguen o coticen que paguen esto de salud prepagada. La salud prepagada, cuando contratamos personas con situación de discapacidad, por ejemplo, el tema de las copropiedades horizontales, exacto, los centros comerciales. Exacto. Entonces, como que ahí hay unos beneficios en temas laborales que se tocan mucho por la parte humana de la tributación, que a veces se olvida como ese espíritu de la norma y no se tiene muy en cuenta, pero es muy importante tenerla como muy presente. Y por eso digo, o sea, más allá de los beneficios que se puedan generar, realmente si esos beneficios no solamente llevan a una empleabilidad, sino a una calidad de empleo. Entonces, sí, las empresas tienen muchos beneficios, o por ejemplo, ahorita vemos en esta reforma que si tú subcontratas 2 o 3 personas, te hacen un descuento en tu renta. Pero pues muchas personas, no sabían el tema, no saben cómo aplicarlo. ¿Usted considera, profesora Diana, que falta divulgación en este tema? ¿Falta un poco de más información o falta mayor control de políticas públicas para que la ciudadanía o el ciudadano de a pie pueda entender un poco estos efectos? Porque realmente cuando se generan estas reformas tributarias son hechas por grandes tributaristas, por economistas, por expertos en la materia. Yo pienso que justamente es un tema que es de mucho tecnicismo. Es muy sí, técnico. Entonces, digamos, tú lo entiendes, o sea, tú coges el estatuto tributario. Y la primera vez que uno coge el estatuto tributario no tiene conocimientos en el área, y lo digo porque pues cuando no tenía conocimientos en el área me pasó, cogí el estatuto tributario y me perdí. Porque no es como un código normal. Incluso para uno cuando tiene una formación como abogado es difícil entender lo que está plasmado en ese texto. Ya cuando uno empieza a adquirir experiencia y a adquirir una formación en torno a la materia, ya se te hace más fácil. Entonces yo creo que se debería, además, como ahorita se quiere incentivar el tema del manejo de las finanzas personales, se debería fomentar eso, o sea, que cosas muy básicas, obviamente no el tema de depuraciones, no temas de eso, sino temas básicos que te digan como, bueno, si tú puedes entrar a una plataforma de la DIAN, entras y revisas en tu portal y miras tu información, entenderás si te toca o no te toca declarar, por ejemplo, empezando por allí, porque por ejemplo muchas personas se confiaron y dijeron, no, yo tengo ingresos de 2 millones de pesos, yo no voy a declarar. Claro. Cuando tú entras a la DIAN y miras que efectivamente tenías unas transacciones bancarias que se pasaban el tope mínimo, y entonces uno queda como, oh por Dios, me tocó declarar. Entonces es como básicamente eso, o sea, hay mucha gente que ni siquiera sabe que la DIAN tiene en su portal toda la información de tus transacciones. Somos vigilados. Sí, o sea, y muchos no lo saben, o sea, esa es como la parte de que yo pienso que más allá que en una facultad de contaduría o en una facultad de derecho, porque incluso hay muchas facultades de derecho que no tienen el tema del derecho tributario en su pensum académico, entonces no lo manejan, la mayoría no conocen la existencia de esta área del derecho. Entonces yo pienso que más allá de esa responsabilidad de esas facultades, se debe implementar un tema en todas las demás facultades, incluso hasta en los colegios, para que la gente tenga una responsabilidad y una conciencia tributaria. O sea, una propuesta interesante que podría surgir el día de hoy es que desde la base formativa de la educación primaria o secundaria se le empiece a hablar a la estudiante sobre temas tributarios. Sí, o sea, para que empezarle a hablar de su madurez pueda comprender este tema. Sí, exacto. Yo creo que somos muy pocos los que yo me acuerdo cuando yo era chiquita y compraba algo en la tienda, y entonces yo decía, o sea, decían que los grandes pagaban los impuestos. Bueno, uno con la plata de los papás en ese momento, cuando tú compras bienes o servicios, pues también estás pagando IVA. O si vas a una cafetería estás pagando consumo. Entonces es ese tema, es como crear esa conciencia tributaria. Muy pocos tenemos ese tipo de pensamientos, pero pues se debería arraigar eso en nuestra cultura como ciudadanos, porque además eso mejoraría la conciencia tributaria y eso ayudaría también a bajar el tema de la evasión, de la elusión,
que tanto nos afecta al país, que hace parte mucho de la corrupción. O sea, entonces es como también quiénes somos los que estamos pagando, quiénes somos los que estamos declarando y cuántos más deberían hacerlo. De por sí, ese es un tema que también inquieta, porque esta semana precisamente, el día lunes, en un foro que hizo el director de la DIAN, proponía que se penalizara la evasión de impuestos. ¿Qué tan viable es esa propuesta que hace este representante del gobierno? Pienso que es una postura bastante válida si queremos realmente atacar la corrupción. O sea, una parte de la corrupción es evadir. Para nosotros, básicamente, nos hemos enfocado en que corrupción es lo que hace un político, de transar cargos, de transar contratos, etcétera, pero no entendemos que también es corrupción el tema de no cumplir con nuestras obligaciones tributarias. Colarse en Transmilenio. Exactamente, colarse en Transmilenio, hacer trampa en un parcial. Eso es ser corrupto. No lo entiende, pero cuando tú ya te vas dando cuenta de la dinámica y de por qué hay personas que, digamos, no toda la vida han tenido una vida política, llegaron al poder y terminaron cometiendo actos de corrupción, es justamente por ese tema de esas malas prácticas que se ha tenido a lo largo de la vida. Y entonces una de esas malas prácticas es evadir impuestos. Entonces pues lo que dicen es como, yo para qué le voy a pagar a un Estado que es corrupto y no va a cumplir, si mi plata no la van a destinar a lo que dicen que lo van a destinar. Entonces es obvio, es un tema tenaz, pero es que es un cáncer que tiene Colombia, son muchos billones que se están perdiendo por corrupción y son otros tantos billones que se nos están perdiendo en temas de evasión. Entonces pensar ya en penalizar está bien, porque la evasión es justamente aquello que está prohibido y aquello que va contra la ley. Cosa contraria que es la ilusión. O sea, por ejemplo, también se deberían poner unos controles a la ilusión, porque pues una cosa es eludir y otra cosa es hacer planeación tributaria. Son términos completamente distintos, pero que en el algor popular se empiezan como a juntar y a unir y a malinterpretar. Ok, esto me lleva a hacerle una pregunta que no la puedo pasar por alto en este programa, profesora Diana. Sí. Es saber cuáles son los efectos tributarios sobre la empleabilidad en el país actualmente. Bueno, los efectos tributarios son grandísimos porque, bueno, tenemos unas empresas que necesitan que les reduzcan los impuestos para poder invertir y para poder, o sea, empezar como a mover más el mercado y la economía, porque la economía en los últimos años también ha estado como muy quieta y con la caída del petróleo, pues hubo mucha falta de inversión en nuestro país. Entonces la idea está por esa parte, como incentivar a que se dé la economía y se empiece a mover. Pero por otra parte también tenemos un tema importante que son los empleados. Los empleados también se afectan de las políticas tributarias y, como lo digo, o sea, directa o indirectamente, finalmente todos terminamos en este círculo vicioso, seamos empleados dependientes o independientes, teniendo presente que tenemos unas obligaciones, ya sean altas o bajitas, a nivel tributario. Bueno, pues muy bien, esa será parte de la segunda parte de este programa y por el momento vamos a ir a una pausa institucional. Ya regresamos. Él es Juan. Juan quería estudiar una carrera profesional, pero no tenía los recursos necesarios para ingresar a una universidad privada, e ingresar a una universidad pública era casi imposible. Juan había salido del colegio hacía unos años y, al no poder ingresar a la U, empezó a trabajar para ayudar a su familia. Trabajó en un supermercado, en una bodega y en una tienda de su barrio, haciendo domicilios con la esperanza de algún día poder llegar a la universidad. Un día, llevando un domicilio, se encontró con María, una antigua amiga del colegio, quien estaba estudiando una carrera profesional en la Corporación Universitaria Republicana. Le contó de lo bien que le estaba yendo, de la calidad en la educación, sus descuentos especiales, facilidades de pago y, lo más importante, de la felicidad que le producía estudiar lo que ella quería. De inmediato, Juan le comentó a María sus deseos de entrar a estudiar. Ella recordó que la corporación cuenta con un programa de referidos donde un estudiante puede ayudarle a ganar un descuento en el valor de la matrícula a alguien más y, a su vez, obtener un descuento en su próximo semestre. Hoy,
Juan está a punto de terminar su carrera. Por supuesto, dejó de trabajar en la tienda de su barrio y ahora trabaja para una empresa del sector público. Le está yendo tan bien que pudo ayudarle a su mamá a cumplir el sueño de tener casa propia. Y el próximo mes se va para San Andrés. Tú también puedes ser un profesional y cumplir tus sueños. Corporación Universitaria Republicana. Formamos profesionales ética, social y científicamente. ¿Quieres ser un profesional competitivo, innovador y que le aporte al desarrollo del país? Te invitamos a ser parte de la Corporación Universitaria Republicana. Estudia Contaduría Pública, Finanzas y Comercio Internacional, Ingeniería de Sistemas, Trabajo Social, Matemáticas y Derecho. Contamos con diferentes especializaciones y una amplia oferta en educación continuada. Todos nuestros programas apuntan a la formación integral, pertinencia, formación investigativa, formación en competencias, interdisciplinariedad y con currículos abiertos y flexibles. Llevamos más de 15 años formando profesionales ética, social y científicamente. Ofrecemos beneficios económicos y diferentes opciones de financiación, incluyendo financiación directa, que te permitirán terminar tus estudios profesionales o de especialización. Visítanos en Bogotá, en la carrera séptima número 1938 o llamando al 286-2384, extensión 106 y 143. Mayor información en www.urepublicana.edu.co. Corporación Universitaria Republicana, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional, Personería Jurídica número 3061 del 2 de diciembre de 1999. Es momento de cumplir tus sueños. Estudia una carrera profesional en la Corporación Universitaria Republicana. Con nosotros puedes estudiar Trabajo Social, Derecho, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Finanzas y Comercio Internacional, Contaduría Pública, Matemáticas. Matrículas abiertas. Es momento de hacer tu sueño realidad. Estudia lo que siempre has querido. Sé un profesional y cumple tus sueños, pagando lo que pagarías por estudiar un programa técnico o tecnológico. Haz parte de la gran familia republicana. Más de 5.000 egresados. Convenios para realizar tus prácticas. Mayor información en urepublicana.edu.co. Síguenos en las diferentes redes sociales. En Facebook, Corporación Universitaria Republicana y Republicana Radio. En Twitter, @VozURepublicana. En YouTube, Republicana Radio. En Instagram, Republicana Radio. En LinkedIn, Corporación Universitaria Republicana. Ingresa a nuestras páginas web urepublicana.edu.co y republicanaradio.com. Descarga además nuestra app UR Radio. Es completamente gratis. Continuamos con la segunda parte del programa que nos ha facilitado el espacio de la Facultad de Derecho y un programa realizado por la Jefatura de Área Laboral titulado Los efectos tributarios en el mundo del trabajo, con la profesora Diana Caicedo, abogada, contadora, tributarista y candidata a magíster en la materia. Doctora Diana, en la sección anterior habíamos hablado sobre unos efectos tributarios para trabajadores dependientes e independientes. Cuéntenos hoy en día esto cómo termina siendo o afectando a estos trabajadores. ¿Están obligados? ¿Cómo es su obligación? Pues el hecho de que tú cumplas con los ingresos o el mínimo de transacciones o los demás montos que pone la DIAN para que tú declares ya te obliga a ser declarante. Y pues si no tienes deducciones, no tienes beneficios, no tienes descuentos, eso pues te lleva a que la carga tributaria sea más grande. Ok, ahí hagamos la claridad, digamos, para las personas independientes, Sí. Están obligados cuando tienen unos topes por unas transacciones financieras, por Sí. unas compras en tarjetas de Ujú. crédito, por unas consignaciones bancarias, Ujú. en fin, toda esta información se puede analizar y observar que las instituciones del Estado trabajan de manera articulada. Sí, Tenemos, por ejemplo, exactamente. las entidades financieras le reportan esa información a A la DIAN. ¿Y la DIAN qué hace?
cuando encuentra La estas DIAN llega inconsistencias. y la sube a tu página personal como usuario de la DIAN, como declarante, como, bueno, o sea, desde el papel que juegues en el sistema tributario, pues tú tienes una página desde el momento en el que tú te inscribiste en el RUT. Entonces la DIAN te sube esa información a tu cuenta y allí tú puedes revisar toda la información exógena que ha llegado desde esas entidades que le reportan, que tienen la obligación de reportarle a la DIAN, para que la DIAN justamente mire tus movimientos, mire tus transacciones, mire tus ingresos y determine si eres o no eres contribuyente, uno, y dos, si eres o no eres evasor. Porque pues de ahí han venido muchos problemas donde la DIAN ha requerido a muchas personas que pueden ser contribuyentes, que han declarado, que han pagado impuesto, pero que no pagan lo que debía. Entonces, gracias a esas plataformas, ya esa información que hoy se cruza, ya la DIAN puede decir, bueno, esta persona está evadiéndonos un poquito o mucho. Y ahí me hace un seguimiento persuasivo, me envía comunicaciones, me Claro. escribe en el Facebook, ¿qué haces? Llega a mi casa. Esas son preguntas que me inquietan. No, o sea, ellos llegan y te hacen unos requerimientos, entonces te empiezan a notificar y te hacen un proceso en fiscalización, y entonces hace todo un agotamiento de la vía gubernativa. Entonces digamos que hasta ahí, por ejemplo, puede ir el ciudadano con un contador, hasta ahí está facultado con un contador, entonces se va todo ese proceso, que las liquidaciones, que bueno, la Los LOR, correctivos. y etcétera, todo el proceso del cobro coactivo pues que te estén haciendo hasta el agotamiento de la vía gubernativa. Ya luego del agotamiento de la vía gubernativa ya te toca iniciar un proceso ante el contencioso administrativo, para lo cual es necesario que se asesoren de un abogado tributarista. Un abogado tributarista. Tributarista. Porque pues los demás no manejan ese tema, porque es una área muy especial del derecho. ¿Qué tan accesible es ir donde un abogado tributarista? No es lo mismo ir donde un abogado laboralista. Pues no es lo mismo, porque no estamos como en cantidad. Entonces a este cuento no le gusta a todo el mundo, porque todo el mundo lo ve como muy aburrido. Entonces los que nos metemos acá a estudiar esta materia somos muy pocos. Entonces acceder a una asesoría de un abogado tributarista es bastante compleja, y más en un país como este, donde sí producimos muchos abogados, pero no en todas las áreas. Profesora Diana, frente al tema que nos ha planteado de los impuestos de los trabajadores independientes, hablemos un poco de los trabajadores dependientes. Hay un proyecto por ahí, o en algún momento se habló sobre incrementar el salario mínimo. Sí. ¿Qué viable es eso? Eso fue hace un mes que se pensó en aumentar el salario mínimo, pero eso tenía un tema muy interesante. O sea, digamos que a la luz pública el proyecto sale como aumento del salario mínimo. Entonces todo el mundo dice, qué emoción, pues nos van a aumentar el salario mínimo en unos puntos que se tenían que estudiar o no se tenían que estudiar, o sea, porque igual quieren como hacer el aumento sin necesidad de un estudio previo. Y cuando tú vas a ver realmente el proyecto lo que quiere hacer es que esos puntos que te van a aumentar como salario mínimo no te llegue a tu salario, sino que sean cesantías. Ok. Entonces ahí es donde viene como dicen en el mundo político el mico, de que bueno, la gente se ilusionó con que me van a aumentar, pero eran cesantías. Ahora, ¿qué pasa con las cesantías? Las cesantías hoy en día ya no son ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Ahorita los que declararon tuvieron que meter eso como parte del bruto de los ingresos, y ya no te descuentas el 100% de las cesantías. Tienes el 40% y eso incluyendo más temas de deducciones y descuentos. Entonces eso es un tema bastante peligroso, porque si nosotros queremos bajar a 1.800.000 las personas que llegan a declarar, y yo aumento, entonces una persona que ganaba 1.600.000 puede llegar por ese aumento a ganar el 1.800.000, y pues ya le tocó declarar. Bastante álgido el tema. Adicionalmente a ello, que dentro de las varias posturas que se dieron al interior del país, en los expertos en la materia, pues se decía que esa propuesta debía darse por parte del Ejecutivo.
¿sí? Y que no debía darse por parte del legislativo. Claro, o sea, la propuesta decía como, la motivaba la parte legislativa y decía como que el presidente, que le dieran la facultad al presidente de poder aumentar eso ahorita sin llegar al fin de año, que se hace normalmente el aumento del salario mínimo. Entonces quería como a través del legislativo facultar al ejecutivo para que haga un aumento del salario sin un estudio previo. Pero pues más que eso se vio como una medida populista, porque nace en torno a todas las especulaciones pues de un Ministerio de Hacienda que está muy cuestionado en esos momentos. Entonces nace como en ese momento como tratar de amortiguar toda esa parte polémica del ministro de Hacienda y como que un poco bajar los ánimos a nivel del país. O sea, queremos tapar algo. Sí, o sea, se vio mucho que se ha venido desde la óptica de los tiempo analistas. atrás. Fue como, oigan, un momento, estamos hablando de una reforma, estamos hablando de las propuestas del ministerio frente al tema de la tributación y nos van a aumentar el salario mínimo. Entonces, pues se ha cogido como ese tema, por eso creo que también no tuvo como mucho eco y se empezó como ya a bajar el tema de, bueno, aumentemos el salario mínimo, así como también fue el tema de poner salario mínimo diferente a cada región del país, que eso también generó unos choques grandísimos porque pues como así que los de X lugar van a ganar menos que los de Y, o que vamos a otra vez a pensar en una Colombia urbana y en una Colombia rural, y que la rural entonces va a ganar menos porque en el área rural se gasta menos y en la área urbana se gasta más. Entonces son cosas como muy polémicas que se han venido tocando estos años en el tema del salario mínimo. Pues además también tenemos al ministro de Hacienda que tuvo una frase que hace algún tiempo que dijo que nuestro salario mínimo era bastante alto. Y la propuesta también era en su momento que se bajara en comparación con países de Latinoamérica. Sí, y nada, es porque, por ejemplo, cuando uno ve, por ejemplo, Ecuador tiene un salario mínimo bueno, pues, que en pesos colombianos son como más de 1 millón de pesos. Entonces, para un nivel de vida como el que se maneja también en Ecuador, que es muy distinto al que manejamos en Colombia, pues también es un salario que no es malo, es un salario muy bueno. Ahora, por ejemplo, mira también el tema de aumentar un salario mínimo sin establecer como unos estudios en el tema. Mira lo que también pasa en Venezuela, que se ha aumentado el salario mínimo, o sea, por la inflación, y mira todo lo que ha pasado. O sea, aumentó el salario mínimo porque pues la inflación no permitía que la gente tenga acceso a bienes y servicios, pero eso también aumentó más la inflación. Entonces son unas medidas de riesgo que pienso que se deberían estudiar muy bien antes de aplicarlas. Bueno, se propone una nueva reforma tributaria. Sí. Una nueva. Tuvimos una en el 2012, una en el 2016 y ahora una nueva. Sí. Frente a ello, hay algo muy importante que se puede analizar. Digamos, en el 2012, la exposición de motivos de la ley 1607 establecía que uno de los principales objetivos de su momento del expresidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, era generar empleo, por un lado, y por el otro, generar una mayor distribución del ingreso. Uh-huh. ¿Eso sigue trabajándose hoy en día? ¿O simplemente fue algo que quedó en la ley 1607 del 2012? O sea, digamos que los motivos básicamente ahorita, teniendo en cuenta las propuestas del actual presidente, cuando él era candidato, era justamente incentivar la inversión extranjera a través de una política tributaria diferente que da beneficios a empresas que vengan a invertir y la generación de empleo. Entonces, digamos que han sido como si uno ve, han sido unas constantes. Lo que pasa mucho también con los planes de gobierno, que han sido en los últimos años, si uno se pone a hacer un análisis desde 1950 más o menos, todos han trazado como por la misma línea: disminuir, aumentar el empleo, disminuir la pobreza, encontrar la paz. Entonces tú ves que la línea ha sido muy, 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 muy recta en ese aspecto, porque todos han estado queriendo construir el mismo país. El problema es cómo lo quieren construir cada uno. Entonces digamos que esos motivos que llevan a las reformas tributarias normalmente son los mismos, pero que lo que cambia ya es el fondo. Y pues el tema de la inestabilidad jurídica tributaria es bastante grande, porque pues si tenemos unas reformas que van encaminadas a lo mismo, ¿por qué no hacer una reforma estructural que llegue como a 10, 15 años y no hacer una reforma que tenga que cambiar para cada 2 años? Listo. Y este es un tema que llama la atención porque tenemos actualmente
unos proyectos de ley que se han presentado ante el Congreso de la República y vemos una división bien marcada entre el expresidente Álvaro Uribe, el director de Cambio Radical, doctor Germán Vargas, y el actual gobierno. ¿A Sí. qué se debe esos proyectos de ley? ¿Qué diferencia hay? Pues Vargas tenía unas ideas muy interesantes a nivel tributario, él incluso en campaña las expuso. Y él dijo como, bueno, o sea, mi idea es como muy buena en temas de incentivar las empresas, que pues también es una reforma tributaria que quiere beneficiar a las empresas, pero tampoco quiere gravar tanto a la persona natural. Entonces él dijo, bueno, la voy a presentar y empezó a presentar sus propuestas como candidato a la presidencia, las está hoy presentando al Congreso de la República. Entonces digamos que tenemos un Vargas que presentó una reforma tributaria, que presentó una reforma a la juventud, que ha presentado varias reformas en diversos temas de lo que él habría hecho si hubiera llegado a ser presidente. Por otra parte, tenemos, digamos, que las propuestas que se generan en torno a las especulaciones de lo que quieren algunas personas, miembros de Centro Democrático, y por otra parte estamos a la expectativa de ver qué es lo que va a pasar en la próxima semana o en la siguiente semana, que van a radicar el proyecto de reforma tributaria, que tiene que quedar aprobada a diciembre de este año. ¿Esto termina afectando de una u otra manera contribuciones para fiscales al sistema de seguridad social? Claro, porque pues, o sea, todo se entrelaza. O sea, digamos, yo tengo unos descuentos a raíz de pagar mis parafiscales o a raíz de estar pagando voluntariamente, haciendo un ahorro voluntario en pensión, o a raíz de estar pagando medicina prepagada. Entonces todos estos sistemas se están integrando y es una información que actualmente se está empezando a cruzar. Y entonces, si tú tienes unos ingresos determinados y tú estás declarando una renta en diversos temas, ¿por qué razón tú no le has pagado al sistema parafiscal sobre esos montos que tienes como ingresos o que tienes como patrimonio? Ok, doctora Diana, a través de Facebook Live nos hacen la siguiente pregunta. Camilo Cortés León. Okay. Dice, ¿existe algún tipo de control a esta evasión o ilusión de impuestos que podamos iniciar frente al infractor que no sea necesariamente penalizar su conducta, sino que lo obligue a responder con su patrimonio? Efectivamente hay unas sanciones monetarias que son bastante altas y que pues si tú no pagas y tenías que pagar y la DIAN sabe que tú tienes que pagar porque normalmente lo sabe, pues te las van a cobrar. Entonces tenemos esa sanción económica que viene a tratar de solventar el tema de la evasión de impuestos. Entonces por eso digamos que no solamente en tema de renta, también en tema de IVA, cuando los comerciantes no están pagando lo del IVA, entonces la DIAN hace unas visitas y les cobra unas multas e incluso te llegan a cerrar los establecimientos de comercio. Un gran mensaje para empresarios, Sí. un gran mensaje para aquellas trabajadores independientes y un gran mensaje para los trabajadores dependientes. Quisiéramos terminar con este tema, profesora Diana, y es saber cuál es el problema que tienen los empleadores que no tienen retención y les toca declarar. Es un problema bastante grande porque ellos básicamente, como no tuvieron ese anticipo del pago del impuesto, les toca asumir al final, cuando les toca declarar, les toca asumir todo. Entonces digamos que tenemos personas... ¿Regresivamente? Sí. Gravísimo. Sí, es bastante grave porque, por ejemplo, tenemos gente que tuvo los ingresos mínimos, ¿sí? O sea, para declarar. Entonces tenemos gente que este año le tocó por ingresos mínimos pagar 600,000 pesos de renta. Entonces imagínense a alguien que gana 3.800.000 y paga un arriendo de 1,5 millones y además de eso, pues subsiste medianamente en una ciudad como Bogotá. Y le toca pagar de 600,000 pesos, porque además de eso la gente se entera tarde y que le toca declarar. Entonces yo tengo amigos que el día antes que les toca declarar La lo llaman como, ay no, me haces el favor y me haces la declaración, porque claro, les cogió la noche.
Entonces, cuando a ti te coge la noche, te tocó declarar y después van y la cosa de ir a pagar. Entonces voy y la declaro y lo pago y se me cerró el banco y ahora ¿qué hago? Ay, no. Por eso sí, la recomendación más importante es que si a usted no tiene certeza si le toca o no le toca declarar, entre al Muisca, revise su información, mire si le toca, revise cuándo es la fecha límite y haga el tema de la declaración con tiempo. No se deje coger la noche porque es que este año las cosas cambiaron y a muchas personas les ha tocado pedir préstamos bancarios para poder pagar el impuesto. La DIAN es el coco. Así dicen. Y la UGPP también. Sí, ambas. Y En materia de contribuciones que son para fiscales. muy unidas, entonces son un coco más grande. Doctora Diana, agradecemos su participación el día de hoy en este programa institucional que nos facilita la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana y le damos las gracias por estos importantes comentarios que nos ha hecho esta introducción sobre la importancia de los efectos tributarios en el mundo del trabajo. No, con todo el gusto y pues ya saben, informarse, conocer, no pensar que la tributación es una parte muy aburrida, no, o sea, esto es algo que nos compete a todos y tenemos una responsabilidad como ciudadanos, como contribuyentes, de conocer tanto nuestros derechos como nuestras obligaciones. Muchas gracias. Con gusto. Muy buen día. Igualmente. Agradecemos a la Corporación Universitaria por el programa institucional y a la emisora U Republicana Radio. A todos ustedes, gracias por estar con nosotros y sigan en sintonía de la voz universitaria que todos quieren escuchar. Hasta aquí llega Actuemos en Derecho.